Bueno, vamos a hablar un poco de la consultoría de procesos, ¿verdad? ¿Alguien puede leer un poquitito sobre la consultoría de procesos? Las organizaciones no son perfectas, pero sí es posible mejorar el rendimiento de sus unidades, aunque muchas veces nos preguntamos cuáles unidades o cómo hacerlo. Es por ello que la consultoría de procesos es una actividad externa. Creo que ¿Saben qué? Les explico. Vieron que acá dice que muchas veces nos preguntamos eh, cuáles son las unidades o cómo hacerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con el tema de la consultoría de procesos? Cuando el dueño de una organización, un gerente general, un directivo, una persona que va a contratar nuestros servicios, nos llama, en la mayoría de los casos ellos creen que saben cuál es el problema que están teniendo, ¿verdad? Cuando que en realidad eh, realmente no saben cuál es la base del problema que están teniendo. Muchas veces ellos piensan que su inconveniente puede llegar a ser los procesos de búsqueda y selección de personal, ¿verdad? Pero en realidad su inconveniente no es el proceso de búsqueda y selección de personal, sino que es el que no tiene manuales de cargos y procedimientos, por decirlo, ¿verdad? Si bien tiene problemas dentro de procesos de selección de personal y dentro de un sistema de evaluación de desempeño, ese problema se da no porque el sistema no es el adecuado o porque no se hace bien la selección, sino que porque no hay una base que pueda guiarle a las personas a poder realizar ese proceso, ¿verdad? Entonces, muchas veces el problema puede derivar a algo que le hace hacer al cliente creer que es la falta de un subsistema, por ejemplo, ¿verdad? O de que es la inoperancia de algunos funcionarios. Pero en muchos casos realmente la falta, o sea, el inconveniente, el problema puede ser la falta de una herramienta, ¿verdad? Eh, eso muchas veces se da, ¿verdad? El cliente dice, ¿sabe que tengo problemas que quiero que me soluciones esto? Entonces, okay, muchas veces no sabemos cuáles son las unidades o cómo hacerlo, no sabemos realmente cuál es el dónde realmente está el problema. Entonces, es muy importante el primer contacto, ¿verdad? Con el cliente, de escucharle, consultarle cuáles son los inconvenientes, los resultados negativos que está teniendo, para que nosotros podamos hacer el análisis de cuáles son las bases de ese resultado negativo. Hay veces que el cliente te dice, te vas con el cliente te dice, no, sabe que no sé cuál es el problema, ¿verdad? También se da ese caso que no sabe dónde está el problema, ¿verdad? Necesito que me ayude, ¿qué es lo que necesito para mi organización? Entonces ahí se hace más fácil porque generalmente ese tipo de clientes suelen ser más flexibles, muy distinto a aquel cliente que cree que ya sabe cuál es el problema y que quiere que vos te vayas y le implemente algo y le soluciones. Entonces, siempre nosotros sabemos que la organización es un sistema y como sistema tiene una cultura, una filosofía, una política peculiar. Entonces, nosotros tenemos que identificar la organización, adentrarnos a la idiosincrasia de esa organización, cómo vienen funcionando sus procesos, qué tipo de recursos humanos y tecnológicos tiene, ¿verdad? Entonces nos vamos adentrando sobre el problema y cómo se realiza el trabajo para que se dé el problema de hoy día en esa organización. Entonces, en base a eso, tengo que buscar la base realmente del problema. Siempre cuando hacemos consultoría de procesos, nosotros tenemos que recurrir a la base del problema. ¿Se entiende? Para poder encontrar una solución efectiva. Y acá nos habla de que por eso es justamente la consultoría es externa. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos adentro, nosotros ya podemos incorporarnos también en el status quo. ¿Se acuerdan qué era el status quo? Pregunto al curso, ¿qué era el status quo?
No se peleen por responder, ¿eh? ¿Qué era el status quo? Lo actual puede ser, o sea, como está ahora, no sé. Sí. El status quo es, se refiere a un sistema en el cual estamos inmersos y creemos que las cosas son así porque siempre fueron así y van a seguir siendo así, ¿verdad? Es un esquema mental que hace que no podamos ver otras formas de hacer las cosas, ¿verdad? Ese es el status quo. ¿Y por qué la consultoría es externa? La consultoría de procesos es externa porque lo que busca es que nosotros no estemos contaminados con ese status quo. Porque el status quo lo que hace es nos crea una limitación, ¿verdad? Una barrera visual que hace que no podamos tener una visión, una mejor visión de futuro. Entonces, ese status quo hace que nos adaptemos y nos ayornemos a lo que ya está, a lo que se viene haciendo siempre. Y increíblemente, por más que nosotros estemos en recursos humanos en una organización y conozcamos de diversas herramientas de desarrollo organizacional, pero ya conocemos cuál es el manejo interno. Yo ya sé que fulanita es Argel, yo ya sé que fulanito es, no quiere trabajar, yo ya sé que fulanito lo es el sobrino de uno de los dueños, por eso, ¿verdad? Su departamento es así. Entonces, cuando yo entro dentro de esa situación, ¿verdad? Y creo que las cosas van marchando de una forma que no se puede cambiar. Ese es el status quo. Entonces, con la consultoría de procesos externa, se intenta es que el consultor sea lo más objetivo posible y no esté manchado ni contaminado por la idiosincrasia que pueda existir en esa organización. Siempre se busca que el consultor de DO sea, que el consultor de DO sea lo más imparcial y objetivo posible. Eso es lo que se busca con la consultoría de procesos. Entonces, por un lado, el primer contacto que tenemos, ¿verdad? Ya sería con la plana, con la gerencia general, con una directiva, pero en ese primer contacto nosotros tratamos de escuchar y tratar de identificar cuál es el problema que está teniendo esa organización y cuál es la necesidad más bien, qué es lo que necesita para solucionar ese problema, qué herramientas necesita. Eso es un problema de clima o es un problema de desempeño o es un problema de que no tiene una estructura salarial bien definida, o es un problema de sistema informático de recursos humanos, o es un problema de sus procesos de búsqueda y selección, o es un problema porque no tiene manuales de procedimientos y de cargos, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser lo suficientemente hábil para identificar que un resultado es porque no tiene una de las bases que le mencioné recién. ¿Entiendes? Preguntas, dudas, consultas hasta acá. Profe, por eso habías dicho que el consultor externo tiene que tener un tiempo determinado en esa organización y no alargar sus consultorías, porque también podría llegar el momento donde al alargar sus consultorías podría quedarse también en el status quo. Podría Así, llegar a pasar eso. así mismo es, Fátima. Así mismo es. Así mismo es. Yo conozco casos reales
de colegas que llegaron a incluso a formar parte de la contaminación, te voy a decir, de una organización, haciendo una consultoría de recursos humanos, de tanto que se inmiscuyó en la idiosincrasia y filosofía que hay internamente. Entonces ahí uno ya no es objetivo, pues. En eso, y en eso es lo que no tenemos que tratar de caer, en desarrollar ese vínculo con las personas cuando hacemos consultoría de procesos. Entonces, cuando desarrollamos ese vínculo y nos relacionamos ya más allá de lo que es lo laboral y nos metemos en el tema este que fulano no la aguanta fulana y no esa luego un argel y ya genero preconceptos y me inmiscuyo en eso, entonces ahí es un problema técnico, me genera un problema técnico, ¿verdad? Así es. ¿Alguna otra consulta? Bueno. ¿Alguien puede leer, por favor? Ahora hay que ver un poco quiénes están. Alicia, ¿puedes leer? Sí, profe. Función del consultor externo. Asesorar y brindar información necesaria al cliente que le permita percibir, comprender y tomar medidas relacionadas a los hechos de un proceso que debe enfrentar. Flujo de trabajo, relaciones informales, canales de comunicación. Okay. Bueno, acá nos dice de que una de las funciones del consultor de O es, por sobre todo, como les dije anteriormente, es asesorar, darle las herramientas necesarias, ¿verdad? Para que pueda tomar decisiones relacionadas a un problema o algún proceso que debe enfrentar, ¿verdad? Y estos problemas de repente puede ser a lo mejor flujo de trabajo. ¿Qué se refiere? O sea, que el volumen de trabajo. El problema está, no hay respuestas rápidas al cliente. Y yo detecté que realmente el problema está porque el volumen de trabajo es excesivo o porque realmente no hay una distribución equitativa de las responsabilidades y las funciones. Entonces, ¿cuál es el inconveniente? No hay manuales específicos, no hay descriptivos. O puede ser que haya relaciones informales que estén creando problemas dentro de la organización, ¿verdad? O a lo mejor los canales de comunicación que se utilizan solamente se manejan por mail, no hay una comunicación tú a tú. Entonces, eso también puede llegar a ser un inconveniente. Esto como un ejemplo, ¿verdad? Bueno. Otra de las funciones, ¿puedes leer, Dani? Ah, no, Dani, estás en condición de leer o no nos escucha, parece Dani. Entonces, Fátima, La función es asesorar, desarrollar la capacidad perceptiva del cliente,
no resuelve problemas, orienta, propone actividades orientadas al desarrollo de las personas y la productividad de la organización, recomienda un plan de acción. Muy bien. Entonces acá está resumido realmente lo que hace un asesor de DO. Tiene que asesorar, ¿verdad? Y dentro del asesoramiento implica esto que dice acá, desarrollar la capacidad perceptiva del cliente, es entrenarle a la empresa, ¿verdad? Por un lado, en cómo percibir situaciones de conflicto y cómo identificar la base del problema, cómo utilizar una herramienta también, ¿verdad? Entonces es asesorarle, desarrollar la percepción rápida del cliente ante el problema. ¿Por qué? Porque sabemos que el consultor no resuelve problemas. Nosotros no resolvemos problemas. Nosotros no estamos para resolver el problema que hay en una organización como consultor de DO. Nosotros estamos para asesorar y para enseñarle a la empresa a utilizar herramientas que le van a llevar a solucionar el problema. Esa organización, cuando más adelante tenga un inconveniente, ya tiene que saber cómo trabajar en eso, ¿verdad? Y una vez identificado el problema, propone actividades de solución, ¿verdad? Acá dice orientada al desarrollo de personas y la productividad de la organización por sobre todas las cosas, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto de que el desarrollo de las personas nunca debe estar sobre la productividad de la empresa? ¿Se entiende esto, verdad? El desarrollo de las personas nunca debe estar sobre la productividad de la organización, al contrario. Entonces, se le desarrolla a las personas para que la productividad de la organización esté por encima de todo. ¿Qué quiere decir esto? De que yo tengo que desarrollarle a la gente en base a la necesidad de la empresa. Es así. Ese desarrollo que yo trabajo con las personas tiene que traducirse en rentabilidad para una organización. O si no, no tiene razón de ser. Y por último, que es muy importante, es recomendar un plan de acción. O sea, una vez que yo puedo identificar todos los problemas, digo, mira, esta es la herramienta, ¿verdad? Pero, ¿cómo yo implemento? Bueno, ese es el plan de acción. ¿Qué es lo que voy a hacer para solucionar el problema? Uno de los mayores déficits que hay con colegas de nuestra profesión es, por ejemplo, identificar los problemas y se quedan encarpetados esos problemas en un documento, en un PowerPoint, en un anillado, ¿verdad? Antes, se quedan encajonados muchas veces, ¿verdad? Yo conozco organizaciones que trabajan, por ejemplo, mucho en lo que es diagnóstico de clima. Y en el diagnóstico de clima, su diagnóstico de clima, en el informe de diagnóstico de clima, dice así, que tanto por ciento de las personas están satisfechas y tanto por ciento insatisfechas. Y punto, terminó ahí. Pero no hay un plan de acción. Cuando yo encuentro un nivel de insatisfacción, cuando encuentro un nivel de errores, de problemas de calidad o problemas de cantidad, yo tengo que también explayar en mi informe cuáles son las actividades que voy a realizar para subsanar ese problema. Vos cuando te vas al médico, el médico no te dice, ¿sabes que si vos tenés dolor de cabeza y tenés fiebre y andate nomás a tu casa? No. El médico te dice, vos tenés dolor de cabeza, tenés fiebre, te hace un análisis otra vez y después te da un medicamento, te hace un tratamiento para que vos soluciones tu problema. Y es lo mismo acá. Bueno, yo tengo que identificar el problema, no me quedo, no digo, mira, este había sido el problema. Bueno, lindo, ese es el problema, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es el plan de acción de acá a 3 meses? ¿Cómo vamos a solucionar? ¿Cuáles son los resultados que tengo que tener con esta nueva herramienta de cada 3 meses para que se termine el problema? ¿Ok? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Preguntas, dudas.
consultas que quieran hacerme. Profe, yo tengo una consulta. Sí, En base a tu experiencia, ¿cuál crees que es la mejor herramienta para poder detectar las necesidades o el problema? bueno, mira, te explico, Jennifer. No hay una herramienta, ¿verdad? Que diga, bueno, esta es la mejor herramienta que vas a utilizar, ¿verdad? No, hay diferentes herramientas que vos podés utilizar para cada situación dependiendo de qué se dé. Vos puedes tener un problema de que a lo mejor no estás pudiendo identificar sistemáticamente los resultados que tienen que tener las personas y por eso no puedes llegar a la meta semestralmente. Entonces a lo mejor puedes utilizar una herramienta de evaluación de desempeño que te va a permitir identificar el nivel de gestión que está teniendo las personas, ¿verdad? O estás teniendo un problema de superposiciones de actividades. Entonces tu herramienta es el desarrollo de un manual de cargos y funciones, por ejemplo. O estás teniendo un problema de relacionamiento. Entonces tu mejor herramienta es hacer un diagnóstico de clima y utilizar una herramienta, un cuestionario de clima, ¿verdad? O sea, no hay una herramienta nomás que haga que vos puedas identificar todos los problemas. Tu herramienta está acá, en tu mente. Tu herramienta es el conocimiento. Vos tenés que conocer las diferentes áreas de la organización, identificar cuál es el problema que está existiendo y de ahí te vas para atrás. ¿Cuál es la base que debería de tener para que eso ya deje de para, para, para que se extinga el problema? No sé si me comprendes, Jennifer. Sí, o sea que va a depender siempre del motivo del cual te llaman o algo así. Sí, No siempre sé va a si me depender. explico. Las organizaciones tienen diferentes problemas. Pueden tener problemas de comunicación, pueden tener un problema de liderazgo, pueden tener un problema de estructura, eh, pueden tener un problema de desarrollo de herramientas, perdón, de sus sistemas, pueden tener un problema de tecnología. ¿Vale? Es cuestión de que nosotros nos sentemos con, con los directores, con las personas que están al frente y podamos analizar, ¿verdad? Y poder identificar la base del problema y en base a eso proponer una herramienta de solución. ¿Vale? Nosotros vamos a ir viendo esto paso a paso, las diferentes situaciones que se pueden dar dentro de una organización, vamos a hacer casos y en base al análisis de esos casos vamos a proponer herramientas, ¿verdad? Le voy a dar un ejemplo anteriormente. Justamente en la universidad cuando tuvimos la idea de poder de identificar las necesidades de capacitación de los estudiantes de la carrera de psicología, había temas antes de eso, ahora había temas que en la jornada académica, temas que a lo mejor no a todos los estudiantes de psicología les interesaba. A lo mejor les interesaba más a la gente de clínica ese tema y el otro año le interesaba más a la gente de laboral un tema, ¿verdad? O a lo mejor a un grupo de alumnos nomás le interesaba y al resto no. Entonces, hacía que de repente no sea muy atractiva la asistencia a la jornada de capacitación. ¿Y qué es lo que nosotros trabajamos justamente? Identificamos el problema, trabajamos en una herramienta de detección de necesidades de capacitación, que es otra herramienta otra vez. Los alumnos armaron la herramienta, implementaron esa herramienta con los alumnos de psicología, se tabularon los datos y tuvimos los resultados y en base a eso sacamos dos temas que realmente tuvo mucho éxito. Bueno, chicos, chicas, se va a cortar. Eh, yo les voy a dejar una tarea. Si pueden colocar sus cámaras, por favor, antes de cortar.
Hola Fátima, Hola, profe. ¿tanto tiempo? ¿Verdad que sí? Bueno, entonces yo les dejo una tarea, una semana para que hagan, ¿verdad? Y después ya nos estamos hablando cualquier cosa por el, ¿cómo les digo? Por el foro o cualquier cosa me envían algún mensajito al WhatsApp. ¿Está? Ok. ¿Preguntas, dudas? No. Les dejo la tarea en la plataforma.